Buenos días, Miss. El día de hoy mis compañeras Romina Alcántara, Andrea Chávez, Andrea Reyes, Valerie Tirado y quien les habla, Mercedes Camp, hablaremos sobre la PCR como prueba para confirmar casos vigentes de COVID-19. Introducción. El secretario general de la OMS sugirió que realizar pruebas es la mejor táctica de lucha contra la COVID-19. Es ahí donde la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR fue recomendada por ser la prueba más sensible. La PCR es una técnica genética de replicación de ADN que se usa desde 1983, que tiene la capacidad de reconocer cantidades diminutas del patógeno, así como copia y sintetiza un ADN específico de un adjetivo en grandes porciones. Además, también es utilizada para identificar cadáveres, para hacer el test de paternidad y, lo más importante en el contexto actual, para detectar el SARS-CoV-2. No obstante, para este último se tiene que emplear la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o RT-PCR, ya que los coronavirus tienen un ARN monocatenario y el PCR estándar se aplica sobre moléculas de ADN. Entonces, para finalizar, la transcriptasa inversa sintetiza ADN a partir de un ARN y de esta manera se puede usar la PCR cuantitativa para ampliar cadenas de ADN del SARS-CoV-2. Cabe resaltar que la RT-PCR cuenta con un 90% de confiabilidad a la hora de confirmar la enfermedad. Siguiente diapositiva. Metodología. Se recolectó datos e información sobre los diferentes tests para la detección del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La PCR fue la elección a nivel mundial, utilizando transcriptasa inversa. Se revisó y consultó estudios antes publicados. Se llevó a cabo la comparativa, se respaldó y determinó como certera. Inevitablemente, la PCR fue la prueba oficial para la COVID-19. Asimismo, se consultó e indagó con expertos en el tema, médicos tratantes, y con eso finalmente la OMS pudo brindar sus recomendaciones. Origen de la PCR. La técnica fue inventada por Gary Mullis en 1983, cuando se encontraba trabajando en Cetus. Es un proceso cíclico para amplificar exponencialmente pequeñas cantidades de ADN, luego separarlas a altas temperaturas. Dos cadenas de ADN podrían copiarse utilizando una molécula de ADN. Cebada iniciada. Con oligonucleótidos cortos. Inicialmente se había usado un ADN polimerasa mesofílica de Escherichia coli, pero después se dio cuenta que la ADN polimerasa Taq termoestable era mucho más adecuada para la técnica. Entonces, gracias a la técnica de PCR hemos podido 1. Identificar especies de animales utilizándolas como códigos de barras. 2. Determinar parentesco mediante amplificaciones llamadas microsatélites. 3. Amplificar ADN de momias para un estudio más completo. 4. Realizar mutagénesis mediante cebadores. 5. Utilizarlo como herramienta de diagnosis en epidemiología, es decir, de bacterias, virus y parásitos, y así también en la medicina como el cáncer y enfermedades hereditarias. La técnica PCR. Antes de iniciar los ciclos de la PCR se debe aislar el ADN de la muestra tomada. Esto se realiza manual o automatizadamente. En cada ciclo se duplica el ADN diana, donde se originan 1.000 millones de copias de ADN originales. Es por eso que se realizan 3 pasos principales en cada ciclo. El primer paso es la desnaturalización, donde el ADN es sometido a 90 grados Celsius para separar las dos cadenas. Esto debilita la unión de los nucleótidos que componen el ADN. Como segundo paso principal tenemos a la hibridación, donde se aparean los cebadores de ADN molde que se dirigen a una secuencia específica del ADN diana. En cada hebra, en cada cadena del ADN, se utiliza un cebador específico. Los dos cebadores se unen al comienzo de la secuencia delimitando esta. Por otra parte, el tubo del ADN se enfría y la fijación del cebador se produce entre 40 a 60 grados Celsius. Es ahí donde las cadenas están listas para ser amplificadas. Como tercer y último paso tenemos a la extensión, donde se realiza la copia de las cadenas delimitadas, donde se eleva la temperatura a 72 grados Celsius. Cada uno de los extremos del ADN serán extendidos generando cadenas fijas correspondientes. Siguiente diapositiva. Uso en diagnóstico clínico.
La PCR nos permite un análisis e información suficiente para indicar tratamiento para alguna enfermedad diagnosticada. Además, esta prueba se utiliza para detectar la presencia específica de material genético, como por ejemplo el SARS-CoV-2, donde se usa una variante de este tipo llamada la prueba PCR-RT. Limitaciones de la RT-PCR como prueba diagnóstica para el SARS-CoV-2. Existen varias limitaciones de la RT-PCR como prueba diagnóstica del SARS-CoV-2 en medio de la pandemia por COVID-19. En primer lugar, tenemos que, a pesar de que la RT-PCR detecta directamente el ARN del SARS-CoV-2 en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente antes de que se formen los anticuerpos, logrando detectar el virus muy tempranamente, solo lo hace cuando la infección está vigente. Es decir, que si la persona estaba expuesta al virus anteriormente, enfermándose o transcurriendo la infección de forma asintomática, es imposible con esta prueba poder comprobarlo. En segundo lugar, tenemos que los resultados correctos de la RT-PCR dependerán de la toma de la muestra correcta. Por ello, el frotis o exudado no siempre se realizarán de la forma correcta, peor aún si lo hace el propio paciente en su casa. Por otro lado, el hisopo de algodón puede no recoger ninguna partícula vírica de la garganta, y si la infección está avanzada, el virus se concentra principalmente en los pulmones, porque la cantidad de virus alojada en la garganta varía enormemente en el curso de la infección. En tercer lugar, con esta técnica es imposible saber si el material genético del virus está indemne, es decir, que la muestra contiene virus intactos, con capacidad de infectar. Esto significa que con esta prueba no sabremos si el SARS-CoV-2 encontrado en materiales inertes pueden o no seguir contagiando. Hasta ahora, lo que nos puede afirmar que la RT-PCR es el material genético del SARS-CoV-2. Y esto significa que el SARS-CoV-2 está ahí y existe, pero no se sabe a ciencia cierta si está vivo o está muerto. En cuarto lugar, una gran limitación de la PCR a la hora del diagnóstico de la infección es que exige varias horas de trabajo en el laboratorio. Porque antes de aplicar la PCR, es decir, iniciar la amplificación, se necesita separar y purificar el ARN vírico del resto de la muestra del paciente. Y luego realizar la transcriptasa inversa, que significa sintetizar ADN a partir de una molécula de ARN, y además del tiempo que requiere la prueba en sí, con sus ciclos sucesivos de calentamiento y enfriamiento. Esto no sería un problema si es que no fuera una pandemia. Sin embargo, son demasiadas pruebas y mucho tiempo requerido para dar respuesta oportuna a todos estos pacientes con la poca cantidad de personas que se enfrentan al COVID-19. Ahora les hablaré acerca del tipo de muestras donde se puede aplicar el RT-PCR. Se toman diferentes muestras clínicas en pacientes con síntomas para poder detectar el material genético del coronavirus a través del RT-PCR. Tenemos el frotis orofaringeo, la muestra nasal, sangre, orina, heces y por último la leche materna. También se da en superficies inertes que se sospechen que estén contaminadas por el virus. Los resultados de algunos estudios mostraron que el material genético del virus se puede detectar tanto en las frotis orofaringeos como en las heces. Sin embargo, no se detecta ni en la orina ni en la sangre. Las muestras de leche materna en las madres después de la primera lactancia también fueron de resultados negativos. Por otro lado, otros estudios no consiguen ninguna evidencia de transmisión vertical en madres positivas para el COVID-19. Tanto el líquido amniótico y muestras de sangre del cordón umbilical de sus recién nacidos fueron entregados por vía cesárea, dieron como resultado negativo para el virus del SARS-CoV-2, aplicando el RT-PCR. En la siguiente diapositiva tenemos nuestras 3 preguntas para el cuestionario, nuestras referencias y por último, muchas gracias por su atención.